¿qué tal a todos? Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de estática, el cual fue extraído del libro de Ingeniería Mecánica del autor Hibeler, de la 12ª edición. Particularmente el problema es el 267 y el 268. Entonces vamos a iniciar con el 267, que dice lo siguiente. El engrane recto está sometido a las dos fuerzas causadas por el contacto con otros engranes. Exprese cada fuerza como un vector cartesiano. Bien, como pueden ver en el esquema, ahí se tiene el engrane, en el cual se inciden esas dos fuerzas que están representadas por los vectores F1, ¿sí? Y el vector F2, ¿no? Sí, en este caso, el problema nos está pidiendo que expresemos esas dos fuerzas o esos dos vectores de manera cartesiana. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a expresar expresando a esos dos vectores en términos de los vectores unitarios. Entonces, de manera general, recuerden ustedes de la teoría que un vector, en este caso el vector 1, ¿sí?, es igual a una componente en X en la dirección Y más su componente Y, que lo estamos representando como f sub y, en la dirección J, más la componente Z, que estamos le llamando f sub z, en la dirección K. Ustedes recordarán que I, J y K son los vectores unitarios, ¿no? El vector I se encuentra en la dirección positiva del eje X, J es en la dirección positiva del eje Y el vector unitario K está en la dirección Z, positivo, ¿sale? Entonces, vean que tenemos estos dos vectores, podemos nosotros trazar nuestro sistema de la siguiente manera, ¿sí? Voy a trazarlo de este lado, vamos a trazarlo así, por ejemplo, en este caso sería el eje Z, el eje X lo tenemos así, y el eje Y está más o menos así, ¿vale? Entonces, vamos a nombrarlos, ¿sí? Hacia arriba tendríamos el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿vale? Trazamos los dos vectores. En el caso del vector F1 lo vamos a trazar desde el origen, se ve ahí en el esquema. Estratégicamente nosotros estamos colocando el origen justamente en este punto, ¿vale? Aquí, ahí. Entonces, nuestro vector F1 sería el de color verde. Y si ustedes observan en el esquema, este vector F1 se encuentra en el plano, hacia acá sería menos Z, en el plano menos ZY o Y menos Z, ustedes como ustedes lo perciban, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que vean que ese vector F1 no tiene una componente en X. Ajá. ¿Qué más? En el caso del vector 2, el problema nos está diciendo que se encuentra en la dirección mostrada, nos dan los ángulos directores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso del vector F2 tiene un ángulo de 60 grados, ajá, respecto al eje X, ¿sí? En el caso del eje Y tiene un ángulo de 135 grados, ajá, como se observa, y respecto al eje Z, 60 grados, y la magnitud es de 180 libras. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con el vector F1, que sería el que yo dibujé aquí. Ajá, perdón, F1. Sí, entonces en el problema nos dan las proyecciones, ¿no? Nos dan las proyecciones, sería más o menos así. Y de aquí trazamos una recta paralela al eje Y. Ahí está, ¿vale? Muy bien. Entonces, en este caso, este vector proyectado en el eje Y, pues tendría
sería la componente F1Y. Ajá. Y en el caso de la otra componente sería el componente Z o F1Z. ¿Sí? Vean que no nos dan el ángulo, pero nos dan un triángulo inscrito, ¿no? Inscrito dentro del triángulo que se forma aquí, ¿no? Este triángulo, ¿vale? Bien, entonces nosotros vamos pues nombrar aquí un ángulo teta, ¿sí? La magnitud de la fuerza 1 es de 50 libras y aquí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Son 90 grados respecto al eje Z. Bien, entonces, utilizando las funciones trigonométricas, vemos que el seno de teta es el cateto opuesto, que en este caso, este de aquí sería F1Y. Ajá. Entonces sería F1Y, el cateto opuesto, perdón, entre la hipotenusa, y la hipotenusa es la magnitud de F1, pero esa magnitud vale 50 libras, ¿vale? Bien, entonces despejando la componente Y de la fuerza 1, eh, vemos que es igual a 50 libras por el seno del ángulo teta, ¿vale? Que no conocemos. Bien, ahora en el caso del cateto adyacente, pues utilizamos el coseno del ángulo teta, y esto es igual a el cateto adyacente sería este componente que es la componente z, ¿sí? Entonces sería cateto adyacente F1Z, ajá, entre la hipotenusa que vale 50 libras, ¿vale? Muy bien, entonces de aquí pues simplemente despejamos la componente z, o sea F1Z es igual a 50 libras por el coseno de teta. Bien, entonces, ¿dónde vamos a obtener el ángulo teta? O el seno de teta y el coseno de teta. Bueno, para eso vamos a centrarnos en el triángulo que está aquí, ¿vale? Esa información es importante porque nos va a permitir precisamente calcular los datos del ángulo teta. Voy a dibujar aquí ese triángulo, ¿sí? Sería más o menos así, ¿vale? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, el ángulo teta sería este mismo, ya que ambos triángulos comparten la misma hipotenusa, tienen la misma pendiente, igual que me refiero a esta es la hipotenusa, igual sería esta hipotenusa de este triángulo verde. El triángulo del vector es más grande que el que está acá, ¿sale? Pero entonces comparten, ¿no? Comparten la hipotenusa, o las hipotenusas son colineales, ¿no? Entonces, las medidas que tenemos aquí es 25 para la hipotenusa, el cateto mayor mide 24 y el cateto menor mide 7, ¿sale? Entonces, de manera similar, ese ángulo teta sería el que está aquí adentro, aquí, y sería el mismo ángulo que está aquí, que es el que nosotros nombramos de este lado, ¿sale? Muy bien, entonces calculando igual el seno de teta de este triángulo sería seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso es 7, ajá, entre la hipotenusa que vale 25. Y el coseno del ángulo teta es cateto adyacente que vale 24, ajá, entre la hipotenusa que vale 25. Entonces el valor del seno de teta y el coseno de teta lo sustituimos en este lado, respectivamente. Por lo tanto, la fuerza 1Y nos queda 50 libras que multiplique, ajá, al seno de teta que vale 7/25. Entonces aquí sería por 7/25. Y eso nos da un valor, haciendo las cuentas en la calculadora, serían 50 por 7 entre 25, nos da 14 libras, ¿vale? Entonces esto es igual a 14 libras. Esa sería la componente Y de la fuerza 1. En el caso de la fuerza o la componente Z,
serían 50 libras que multiplique al coseno de teta. Pero el coseno de teta es igual a 24/25. Entonces aquí sustituimos el coseno de teta con 24/25. Y haciendo las cuentas, esto resulta de 48. Entonces la componente Z de la fuerza 1 vale 48 libras. ¿Sí? Como lo mencioné en un principio, eh, la, la fuerza 1 no tiene componente X. Por lo tanto, de manera vectorial o en su forma cartesiana, el vector 1, ¿sí? La fuerza 1 es igual a, si quieren mostrar la componente X sería 0i, ya que no tiene componente. La componente Y, observen que va hacia la derecha, ¿sale? En la dirección positiva del eje Y. Eso quiere decir que el valor que yo tengo aquí serían 14 positivo, entonces sería más 14 libras en la dirección J. Y la componente Z, vean que va hacia abajo, o sea que sería negativo, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría menos 48 libras en la dirección K. Y de esta manera tenemos nuestro vector 1 o la fuerza 1 de manera cartesiana, ¿no? Como nos pide el problema, ¿vale? Bien, ahora, para el vector 2, observen lo siguiente. Vean que voy a trazar el vector 2. El vector 2 sale del origen y más o menos tiene esa dirección, ¿vale? Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta la información que nos dan. Observen que el vector 2, pues tiene una magnitud, decíamos, de 180. Entonces, respecto al eje X tiene un ángulo de 60 grados, ¿sí? Respecto al eje Y tenemos un ángulo de 135 grados y respecto al eje Z, que sería el ángulo de aquí, son 60 grados. En este caso es un poco más sencillo poder escribir el vector 2 de forma cartesiana. ¿Y esto por qué lo digo? Bien, en este caso vean que los ángulos son los ángulos directores, ¿no? De acuerdo a la literatura. Y recuerden que los ángulos directores en este libro, en el Hibeler, el autor comenta que los ángulos directores los representa como alfa, es el ángulo director, lo voy a apuntar aquí para que ustedes lo recuerden, es el ángulo director, de un vector, ¿sí? De un vector respecto al eje X. Ahí está, ese es alfa. Muy bien. ¿Quién es beta? Beta es el ángulo director también. Ángulo director de un vector. De un vector respecto al eje Y. Y el ángulo gamma es el ángulo director respecto al eje Z. Muy bien, eso nada más para que ustedes lo tomen en cuenta. En este caso ya no los están dando, ¿vale? Y en el caso de alfa, el valor es de 60 grados. Es importante también mencionar que estos ángulos directores siempre son medidos desde el eje, en este caso alfa, medidos desde el eje X positivo. Beta desde el eje Y positivo, o sea, de aquí hasta acá. Y el gamma desde el eje Z, que es positivo, hacia el vector, ¿sale? Bien, entonces por eso alfa vale 60. En el caso de beta vale 135 grados y en el caso de gamma vale 60 grados. Bien, una vez teniendo en cuenta eso y además la magnitud de la fuerza 2, el problema nos menciona que son de 180 libras. Ok, entonces lo voy a colocar por aquí. Ese valor es, la fuerza 2 es igual a 180 libras, esa es su magnitud. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para
representar de manera cartesiana. Sería de la siguiente manera. El vector f2 es igual a f2x en y más f2y en j más la fuerza 2 en z en la dirección k. ¿Y cómo se van a calcular? Bien, como ya conocemos los ángulos directores, existe una expresión matemática que relaciona al coseno director de alfa y es igual a la componente x del vector, en este caso f2, entre su magnitud, ¿sale? Entonces, f2, lo que nos interesa a nosotros es f2, porque la magnitud y los ángulos los conocemos. Entonces, despejamos de aquí. Entonces, f2x es igual a la magnitud de f2 por el coseno de alfa, ¿sale? De manera similar, el coseno director del ángulo beta es igual a la componente y, o sea, f2y, entre la magnitud del vector. Y de aquí despejamos f2y es igual a f2 por el coseno del ángulo director beta, ¿sale? Y por último, el coseno de gamma es igual a f2 en z, o sea, la componente z del vector entre su magnitud. Entonces despejamos f2z es igual a f2 por el coseno del ángulo gamma. Sustituyendo los valores, tendríamos lo siguiente. Entonces f2x es igual a la magnitud de f2, que vale 180 libras, ¿sí? Corroboramos nuevamente por acá. Ajá, son 180 libras, muy bien. Y bueno, pues aquí sustituimos esos valores. Nos queda de 180 libras por el coseno de alfa, pero alfa vale 60 grados. Y eso nos resulta de 180 por el coseno de 60 son 90 grados. Perdón, 90 libras. Ajá. En el caso de f2y serían 180 libras por el coseno del ángulo beta, que vale 135 grados. Y eso nos resulta lo siguiente. 180 por coseno de 135 es igual a menos 127.28 aproximadamente libras. Y vean que la componente z serían 180 libras por el coseno de gamma, pero gamma vale 60 grados, como lo marcamos aquí. Y vean que es igual a la componente x, por lo tanto aquí tendríamos 90 libras. ¿Vale? Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, nuestro vector f2, pues simplemente, como lo escribí aquí arriba, sería f2 vector es igual a la componente x en y, la componente x nos dio 90, entonces serían 90 libras, ¿sí? En la dirección y, la componente y nos dio negativo, entonces sería menos 127.28 libras en la dirección j, y su componente z nos dio positivo, o sea, más 90 libras, en la dirección k. Y listo. Este sería nuestro vector f2, ¿vale? Y con esto concluimos el problema, el primer problema que planteamos al principio, que plantea el autor, ¿sí? Expresar cada fuerza como un vector cartesiano. Bien, entonces ahora nos pasamos al problema 268, que es sobre este mismo esquema. Dice, el engrane recto está sometido a las dos fuerzas causadas por el contacto con otros engranes. Determine la resultante de las dos fuerzas y expresa el resultado como un vector cartesiano. Muy bien, entonces este problema es más sencillo que el anterior, ya que para resolverlo vamos a utilizar la información que obtuvimos en el problema 267. ¿Sí? Ya que nos está diciendo que calculemos la resultante de esas dos fuerzas. Y cuando hablamos de resultantes, en este caso, sería sumar el vector F1 y el vector F2. Entonces, como ya los tenemos de manera vectorial, entonces, para el problema 268, simplemente tenemos que calcular el vector resultante.
y en este caso sería F1 más el vector F2, ¿vale? Bien, como pueden observar, aquí tengo el vector F1 escrito en sus, respecto a los vectores unitarios y JK, y los vamos a escribir. En el caso de la componente Y, pues es 0. Entonces aquí simplemente escribo 14J. Sí, hay que tomar en cuenta que el vector está en libras, ajá, menos 48K. Y le voy a sumar al vector 2, o sea, más, y el vector 2, por acá tenemos las componentes, sería 90i, ajá, 90i. Muy bien, entonces simplemente agrego aquí 90i, también está en libras, ¿sí? Menos, ¿sí? Menos 127.28, ajá, menos 127.28 libras en J, ¿no? Y la componente K, si no mal recuerdan, es la misma en magnitud, es igual que la magnitud de X. Entonces serían aquí más 90 en K. Ajá. Y así tendríamos nuestro vector resultante. Ahora, simplemente debemos aplicar la suma. Para la suma de vectores en términos de los unitarios, simplemente sumamos las componente a componente. En este caso, la componente Y solamente sería este. Entonces, 90i. En el caso de la componente J, tendríamos que sumar 14 menos 127. O sea, es una resta. ¿Vale? Entonces sería, el resultado es menos 113. Ajá, menos 113.28 en J. Y en el caso de K sería 90 menos 48. Y eso nos da un valor de más 42 positivo en la dirección K. En este caso la magnitud de la fuerza resultante es en libras, son libras todos estos, cada componente, ¿sale? Bien, entonces, pero el problema nos pide que calculemos, eh, determine la resultante y exprese el resultado como un vector cartesiano. Ok, no nos piden magnitud ni dirección exactamente, ¿no? Solamente que el resultado esté en manera cartesiana. Y esta es la representación cartesiana del vector resultante. Y esto sería todo, jóvenes. ¿Sí? Eh, no olviden por ahí dejarme sus comentarios en el video. Estaré atento. Espero se haya comprendido. Sin más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.